Una hora después de que 6 guardias de élite la dejaran sangrando en el polvo del sendero este, comenzaron los gritos en la puerta este de la fortaleza de Ironwood. No cesaron hasta la mañana, pero nos estamos adelantando. Volvamos a donde todo comenzó. Al momento antes de que todo cambiara, a una joven que caminaba sola por un bosque al que no le importaba si vivía o moría. El sendero este, a través del territorio de Ironwood, no estaba prohibido. Esa era la crueldad del asunto. Rivka había recorrido este camino 100 veces en las 3 estaciones desde que llegó como refugiada, sin manada y sola. Cada vez se hacía pequeña, con los hombros encorvados hacia adentro, la mirada baja, la jarra de agua de arcilla pegada a su pecho. Conocía las reglas: camina rápido, no hagas ruido. Si te encuentras con alguien de rango, sal del camino por completo. No hables a menos que te hablen. No los mires a los ojos. No existas más de lo absolutamente necesario. Durante 3 estaciones había seguido estas reglas a la perfección. Hoy las reglas no la salvarían. Los oyó antes de verlos, voces masculinas, fuertes por el brebaje de grano fermentado consumido desde el mediodía, risas con un filo, agudas y penetrantes. El sonido venía de más adelante, doblando la curva donde el sendero pasaba junto al viejo marcador de piedra. Rivka se detuvo. 6 de ellos emergieron de la curva. Guardias de élite, los mejores guerreros de la manada, elegidos por el propio Alpha Thorn, marcados con cicatrices en relieve en sus hombros izquierdos que proclamaban su rango. Draven iba al frente, siempre iba al frente, más grande que los demás, en una medida que hacía que las puertas parecieran demasiado pequeñas. Su mandíbula era ancha, sus ojos pequeños y oscuros. Su reputación era del tipo que la gente discutía en susurros, si es que lo hacía. Detrás de él, los otros 5 se desplegaron por el sendero. Kane, que era rápido; Dak, que era más rápido; Ralph, cuya crueldad era silenciosa y por lo tanto peor; Pell, que seguía a Ralph como una sombra; y Ha, que hacía lo que Draven decidiera y no hacía preguntas después. Se detuvieron cuando la vieron. Rivka apretó la jarra de agua con más fuerza contra su pecho. Había aprendido que detenerse era mejor que correr. Correr activaba algo en los lobos de élite, algo antiguo y animal que los hacía perseguir sin pensar. El bosque a su alrededor estaba muy silencioso. Draven caminó hacia ella lentamente. Sus botas apenas hacían ruido sobre la tierra compacta. Los guardias de élite se movían como susurros cuando querían y como truenos cuando no. «Estás en el sendero de la guardia», dijo él. Su voz no era alta, no necesitaba serlo. «No lo sabías», dijo Rivka. Su voz era firme. ¿Eso fue valiente o fue tonto? El sendero este no era un sendero de la guardia. Ella había revisado los marcadores de ruta publicados esa mañana, como los revisaba cada mañana. Porque saber dónde no se le permitía estar era cómo sobrevivía en lugares que no la querían. «No lo sabías», repitió Draven. Miró a los demás. Kane se rió primero. El resto lo siguió. Draven se acercó y le quitó la jarra de agua de las manos. Ella no se resistió. La resistencia era una razón para que hicieran más. Dejó caer la jarra. Golpeó el suelo y se rompió contra una raíz expuesta. El agua se derramó en la tierra y desapareció. Los fragmentos de arcilla se esparcieron. Uno le cortó la mano cuando se estremeció. Sintió el escozor agudo e inmediato. Luego el cálido goteo de sangre por su palma. «Torpe», dijo Draven. Los otros se rieron de nuevo. Pell se acercó, rodeándola por la izquierda. Dak se movió a su derecha. Esta era la formación de semicírculo que los lobos hacían cuando no estaban cazando, sino jugando, lo cual era más peligroso. Draven se acercó de nuevo y esta vez la agarró por el cuello. La levantó del suelo con una mano. Ella colgaba allí, delgada y pequeña, con los pies suspendidos sobre la tierra. Mientras, otros 5 guardias de élite permanecían en su semicírculo y observaban. La presión en su garganta no era suficiente para cortarle el aire por completo, pero era suficiente para que cada respiración fuera un esfuerzo deliberado. Ella no luchó. Luchar contra un guardia de élite siendo una omega no era valentía. Era una invitación para que fueran más lejos, para demostrar su punto más a fondo.
Así que colgó allí y respiró cuando pudo. Y miró el rostro de Draven, sus ojos pequeños, su ancha mandíbula, la absoluta certeza en su expresión de que lo que estaba haciendo era una corrección, no crueldad, educación, no abuso. Se inclinó cerca de su rostro. No eres nada, dijo él. Las palabras fueron suaves, casi amables. Siempre serás nada. La arrojó, golpeó el suelo con fuerza. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Por un momento, el mundo fue solo tierra contra su mejilla y el sabor de la sangre en su boca por haberse mordido la lengua. Los fragmentos de la jarra rota se esparcieron a su alrededor. Uno le había cortado la palma al caer. No se levantó rápidamente. Levantarse rápido significaría que pensaba que tenía a dónde ir, algo que hacer, alguna razón para ponerse de pie. Y si ellos creían que ella pensaba eso, le enseñarían lo contrario. Así que se quedó allí y esperó que perdieran el interés. No perdieron el interés. Ralph la levantó del pelo. El dolor fue agudo y limpio. Dijo algo. Ella no lo oyó del todo porque el sonido en sus oídos ya no era el sonido de su voz. Era otra cosa, algo más antiguo, algo de un lugar muy profundo en su interior que había estado tratando de no mirar durante 3 estaciones. La luz del atardecer caía a través del dosel de los árboles antiguos, dorada y suave y hermosa de una manera que no tenía nada que ver con lo que sucedía debajo. Draven se movió. La transformación fue rápida. Los guardias de élite entrenaban sus cuerpos para cambiar rápidamente. Los huesos crujieron y se reformaron. La piel se convirtió en pelaje. El sonido resonó en el silencioso bosque. 5 lobos más se alzaron donde antes había 5 hombres. Masivos y oscuros, moldeados por años de entrenamiento de combate y jerarquía de manada, con la certeza absoluta de que eran el ápice de lo que un lobo podía ser. Luego se fueron, corriendo entre los árboles con la alegría que proviene del poder sin consecuencias, ya olvidando a la pequeña Omega que habían roto. Rivka yacía en el polvo. La sangre de sus palmas empapaba la tierra. Una de sus rodillas se había torcido al caer y ardía con un calor sordo y constante. Le dolía la garganta donde había estado la mano de Draven. Miró hacia el cielo a través del dosel de los árboles antiguos. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre ella, pequeñas, frías e indiferentes. Pensó en su madre. Su madre había sido una Omega 2. Rango bajo, sin linaje digno de reclamar, sin guardián que hablara por ella. Pero su madre había sabido algo, algo sobre su linaje, algo sobre lo que las mujeres de su familia llevaban que parecía debilidad desde fuera, pero no era debilidad en absoluto. Había empezado a contárselo a Rivka una vez, una noche de invierno, cuando el fuego estaba bajo y el refugio frío. Pero la enfermedad había llegado al asentamiento antes de que terminara de contarlo, y su madre no había vivido lo suficiente para terminar la frase. Y Rivka había llevado el secreto a medias durante 8 años como una piedra en su pecho. Apretó sus palmas sangrantes contra la tierra. La tierra estaba cálida. Eso no era inusual en verano, pero ahora se sentía inusual. Se sentía intencionado. Se sentía como si la propia tierra empujara hacia arriba contra sus manos. Su loba se agitó, no con la pequeña y asustada agitación que había sentido durante 3 estaciones cada vez que un guardia de élite la miraba. Esto era diferente. Esta era la agitación de algo que había sido reprimido durante tanto tiempo que casi había olvidado que podía levantarse. Y entonces, en algún lugar lejano del territorio de Ironwood, donde el pequeño refugio de Rivka estaba vacío y oscuro, un hueso tallado que había permanecido en silencio en un estante de madera durante 3 estaciones comenzó a brillar. No con fuerza, solo un débil pulso de luz blanca plateada, suave como la luz de la luna a través de las nubes, constante como el latido de un corazón. El brillo pulsó 1, 2, 3 veces. Y en el barrio de los ancianos, una mujer de 70 años llamada Odalis se detuvo a medio paso. Lo sintió, un pulso en el aire, un cambio en la calidad de la noche, como el momento antes del trueno cuando la presión cambia. Odalis dejó la cesta de hierbas secas que llevaba.
Se giró hacia el este, hacia el bosque, hacia el sendero donde, hacía 3 estaciones, había visto a una joven llegar al territorio de Ironwood sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un nombre que resonaba como una campana en el fondo de la mente de Odalis. No, susurró Odalis a la habitación vacía. Luego, más bajo, con la resignación de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber que la negación no cambia nada. Demasiado pronto. Pero el pulso en el aire no se detuvo. Y Odalis, que había guardado secretos durante más tiempo del que la mayoría de la gente de la manada de Ironwood llevaba viva, sintió el peso de esos secretos cambiar. Se movió hacia la puerta. De vuelta en el sendero este, Rivka cerró los ojos. No sabía nada del hueso tallado que brillaba en su refugio. No sabía que Odalis sentía el pulso y se dirigía al patio con propósito y temor a partes iguales. Todo lo que sabía era esto. Iba a levantarse. Iba a caminar de regreso en dirección a la fortaleza de Ironwood. Y algo iba a ser diferente cuando llegara. Rivka abrió los ojos. Las estrellas sobre ella eran más claras ahora. El cielo se oscurecía de dorado a púrpura, a ese tono particular de azul que llega justo antes de la oscuridad total. En algún lugar a lo lejos, un pájaro nocturno llamó. Otro respondió. Apoyó sus palmas sangrantes en la tierra cálida y se incorporó. Su rodilla aguantó. Esa fue la primera sorpresa. Había esperado que se diera, que la enviara de vuelta al polvo donde Draven claramente creía que pertenecía. Pero aguantó, y ella se puso de pie, y el mundo no giró. La jarra de agua rota quedó en el suelo detrás de ella. No la miró. De todos modos, no quedaba agua en ella, y ya no tenía sed de agua. Tenía sed de algo completamente diferente. El sendero este estaba vacío mientras avanzaba por él. Los árboles a ambos lados eran viejos, más viejos que la manada de Ironwood, más viejos que cualquier nombre que alguien le hubiera dado a este territorio. Sus raíces emergían del suelo como los nudillos de manos enterradas, y ella las pasó por encima sin disminuir la velocidad. 1 hora. Eso fue lo que tardó en caminar desde el claro donde ocurrió el ataque hasta la puerta este de la fortaleza de Ironwood. Para cuando el muro de piedra apareció entre los árboles, Rivka no caminaba como lo había hecho al salir esa mañana. Sus hombros ya no estaban encorvados hacia adentro. Sus ojos no estaban bajos. Y los 2 guardias que vigilaban la puerta este, que deberían haberla reconocido al instante porque pasaba junto a ellos 2 veces al día, todos los días, durante 3 estaciones, no la reconocieron en absoluto. Vieron a una joven acercándose a través del crepúsculo, de estatura media, complexión delgada, cabello oscuro que le caía sobre los hombros, ropa sencilla, polvorienta y manchada de tierra y sangre. Pero retrocedieron cuando se acercó. No fue su intención, no fue una decisión consciente, fue instinto, y les hizo dar medio paso a cada lado mientras ella pasaba por la puerta y entraba en el patio iluminado por antorchas. Uno de ellos, un joven guardia llamado Tav, que era relativamente nuevo en el puesto, abrió la boca como para desafiarla. Las palabras murieron sin ser pronunciadas. Miró a su compañero guardia con una pregunta en los ojos que no podía articular. El otro guardia, mayor y más experimentado, simplemente negó con la cabeza una vez. La dejaron pasar. El patio de la fortaleza de Ironwood nunca estaba completamente en silencio por la noche. Siempre había sirvientes moviéndose entre los edificios de piedra, siempre el sonido lejano de los perros de guerra del Alpha Thorn en su corral cerca del muro norte. Siempre las voces bajas de los guardias del perímetro llamándose entre sí a través de los muros. Era una fortaleza construida sobre el ruido, ruido que significaba orden, ruido que significaba que la manada estaba viva y en control de sí misma. Cuando Rivka cruzó la puerta este, el ruido no se detuvo, pero cambió. La sirvienta más cercana, una mujer de mediana edad llamada Hessa, se detuvo a medio paso. Se giró para mirar a Rivka, y algo en su mirada hizo que la sirvienta detrás de ella también se detuviera. Cerca del pozo, una omega mayor llamada Faye dejó de sacar agua. Observó a Rivka cruzar el patio con una expresión que era a partes iguales reconocimiento e incredulidad.
En el corral de los perros de guerra, uno de los enormes perros levantó la cabeza. No ladró, no gruñó. Simplemente observó, perfectamente quieto, mientras Rivka cruzaba el patio. Cosas pequeñas, del tipo que suceden cuando el aire cambia antes de una tormenta que el cielo aún no ha mostrado. Rivka sabía dónde estaba el gran salón. Todas las omegas de la fortaleza sabían dónde estaba el gran salón. Lo sabías para poder evitarlo. Ella lo había evitado durante 3 estaciones sin una sola excepción. Ahora caminaba hacia él. Odalis apareció de entre 2 edificios, moviéndose más rápido de lo que una mujer de 70 años tenía derecho a moverse. Tenía el hueso tallado en la mano, sacado del refugio de Rivka, donde había estado brillando lo suficiente como para ser visto a través de las grietas de la ventana. El brillo se estaba desvaneciendo ahora, pero el hueso todavía estaba cálido. Odalis alcanzó a Rivka en el centro del patio y se detuvo directamente en su camino. Se miraron. El rostro de Odalis estaba surcado por 70 años de vida en un mundo que no valoraba a las mujeres que envejecían. Sus ojos eran oscuros y agudos y contenían el conocimiento que proviene de observar el poder moverse a través de generaciones, de ver patrones que otros pasaban por alto, de guardar secretos durante tanto tiempo que se convertían en parte de tus huesos. Niña, dijo Odalis. Rivka se detuvo. Miró a la anciana, al hueso tallado en sus manos curtidas, a la expresión de su rostro que era a partes iguales temor y reconocimiento. ¿Qué te pasó en el bosque?, preguntó Odalis. No con suavidad, sino con la franqueza directa de una mujer que había hecho preguntas difíciles toda su vida y había dejado de adornarlas hacía mucho tiempo. 6 guardias, dijo Rivka, en la ronda este. Odalis guardó silencio un momento, y luego, no como una pregunta, dijo, Draven. Sí. Odalis miró las manos de Rivka, la sangre seca en sus palmas por la jarra rota. Luego volvió a mirar el rostro de Rivka, y lo que vio allí la hizo dar un lento paso atrás. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Odalis. Lo que debería haber hecho hace 3 estaciones, dijo Rivka. Se movió para rodear a la anciana. Odalis extendió la mano, no para detenerla, sino para poner el hueso tallado en su mano. Tu madre me hizo prometer, dijo Odalis en voz baja. Hace 8 años, cuando pasó por este territorio huyendo de lobos que la querían muerta, me dio esto. Dijo que si una joven llamada Rivka llegaba alguna vez a Ironwood, debía dárselo cuando estuviera lista. Rivka cerró la mano alrededor del hueso. Estaba cálido contra su piel. Sabía que vendría aquí, dijo Rivka. Sabía que terminarías en algún lugar que te pondría a prueba, dijo Odalis. Creía que sobrevivirías a la prueba. Dejó esto para después. El patio a su alrededor se estaba llenando de testigos ahora. Sirvientes que habían detenido sus tareas vespertinas. Guardias fuera de servicio que habían oído el cambio en el aire y habían venido a ver. Miembros de la manada emergiendo de las puertas y reuniéndose en los bordes de la luz de las antorchas. Están en el gran salón, dijo Odalis. Los 6, bebiendo, presumiendo, ya olvidándote. Lo sé, dijo Rivka. Si cruzas esas puertas, nada volverá a ser igual. Bien. Rivka se giró y siguió caminando. Odalis no la llamó. Se quedó en el patio con los miembros de la manada reuniéndose a su alrededor en la creciente oscuridad, y observó a la joven caminar hacia el gran salón y no dijo nada, porque había visto algo en el rostro de Rivka que le decía que nada de lo que dijera importaría ahora. Y porque una parte de ella, la parte que había visto a Draven y a los de su clase moverse por esta fortaleza sin consecuencias durante demasiados años, no quería decir nada en absoluto. El gran salón tenía puertas pesadas hechas de la madera de árboles antiguos, unidas con hierro que el primer herrero de Ironwood había forjado generaciones atrás. Las puertas no estaban cerradas por dentro. No había razón para cerrarlas. Nadie entraba en el gran salón sin ser invitado. Ninguna omega había cruzado esas puertas sin ser convocada. Rivka las abrió de un empujón y entró. El salón estaba iluminado por un largo fuego en el foso central.
Draven y sus 5 hombres estaban sentados en la mesa del fondo, todavía en forma humana, con sus copas en la mano después de su carrera, ruidosos con la facilidad de hombres que nunca se habían preocupado por lo que entraba detrás de ellos. Dak estaba a mitad de una historia cuando las puertas se abrieron. Se cayó. Los demás se giraron. El silencio que siguió tuvo peso. Draven la miró. Su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento, a algo que estaba demasiado cerca del desprecio para llamarlo diversión. La Omega, dijo él. Miró a los demás como si compartiera una broma que todos entendían. Vino al gran salón. Kane se rió porque Kane siempre se reía. ¿Quieres presentar una queja?, preguntó Ralph, reclinándose en el banco con los brazos cruzados. Ve con la anciana. Este no es el salón de los ancianos. No vine a quejarme, dijo Rivka. Su voz en el gran salón no era la voz que había usado en el Sendero Este. Llenaba el espacio de manera diferente, se proyectaba de manera diferente. Venía de un lugar más profundo de su pecho. Draven se dio cuenta. Ella pudo ver que se dio cuenta por la forma en que su mandíbula se tensó ligeramente antes de que su rostro volviera a la máscara de un hombre que no estaba preocupado. «Entonces, ¿a qué viniste?», preguntó Draven. Ella no respondió con palabras. El cambio comenzó en sus pies. Se movió hacia arriba a través de sus piernas y su columna, lento al principio, y luego de repente. Hueso, músculo y piel se reorganizaron a la luz del fuego, y el sonido fue fuerte en el salón de piedra. Fuerte y profundo, y nada parecido a los cambios rápidos y limpios de los guardias de élite que habían entrenado sus cuerpos para cambiar rápida y silenciosamente. Esto no fue rápido. Esto no fue entrenado. Esto fue algo más antiguo que el entrenamiento. La transformación dolió. Dolió de una manera que los pequeños cambios controlados que había hecho para la ceremonia de rango hacía 3 estaciones no habían dolido. Esos cambios habían sido superficiales, apenas tocando al lobo que vivía bajo su piel. Este cambio fue más profundo. Este cambio abrió algo que había estado sellado. Sus huesos se reestructuraron, su columna se alargó, su cráneo se reformó con una serie de sonidos que hicieron que Ha, que estaba más cerca de la puerta, diera un paso involuntario hacia atrás. Surgió el pelaje, no oscuro como el de los lobos estándar de la manada, sino blanco plateado, atrapando la luz del fuego y devolviéndola de formas que hacían que las sombras en las paredes de piedra se movieran extrañamente. El lobo que se alzó en el gran salón donde Rivka había estado de pie no era lo que ninguno de ellos esperaba. Se levantó del banco tan rápido que tiró su copa al suelo. El líquido se derramó por la piedra, oscurecido por la luz del fuego. Pell dio 2 pasos hacia atrás sin querer. Dak dejó de respirar por un momento. Luego recordó empezar de nuevo. Los brazos de Ralph, días aquí en el de Ralph, que habían estado cruzados con arrogancia casual, bajaron lentamente a sus costados. Kane dejó de reír. Draven no se movió. Se sentó en la mesa con las manos planas sobre la superficie de madera, los nudillos pálidos por la presión, y miró fijamente. El lobo en el salón lo miró. No como un lobo mira a una amenaza, no como un lobo mira a un superior, como un lobo mira a algo cuyo resultado ya ha decidido. «Cambia», le dijo Kane a Draven. Su voz había perdido todo su humor anterior. «Draven, cambia». Draven cambió. La transformación fue rápida, controlada. Todo lo que a los guardias de élite se les había entrenado para hacer. El hombre se convirtió en lobo en 3 latidos, masivo, oscuro, construido para el combate. Los otros lo siguieron. 6 lobos llenaron el gran salón, grandes y poderosos, y el fuego en el foso central proyectaba sus largas sombras sobre las paredes de piedra. Eran guardias de élite. Habían entrenado para el combate en forma de lobo desde que eran niños. Habían luchado contra lobos fronterizos y manadas rebeldes, y siempre habían ganado. El lobo que era Rivka no esperó a que se organizaran. Se movió. Lo que sucedió en el gran salón no fue una pelea. Una pelea tiene 2 bandos empujándose con una fuerza más o menos igualada hasta que uno de los bandos se rompe. Lo que sucedió en el gran salón fue otra cosa. Rivka fue a por Kane primero, porque era el más cercano a la puerta y porque todavía no estaba completamente asentado en su forma de lobo cuando lo alcanzó.
Lo golpeó con el hombro y el impacto lo lanzó contra la pared de piedra con un sonido que resonó en todo el salón. Cayó y no se levantó. No estaba muerto, no había apuntado a matar. Había apuntado a terminar. Dak la atacó por la izquierda. Era rápido, el más rápido de los 6, y en cualquier otra circunstancia esa velocidad habría importado. Ella se giró hacia su embestida en lugar de alejarse. Usó su impulso contra el ángulo del suelo y él cayó con fuerza sobre la piedra. Ralph y Pell vinieron juntos. Ese era un comportamiento entrenado. A los guardias de élite se les enseñaba a atacar en pareja a un objetivo que había demostrado poder manejar a un solo atacante. Era una estrategia sólida. Habría funcionado contra otro guardia de élite. Ella recibió la mordida de Pell en el hombro y la ignoró. Luego, lanzó su peso contra el pecho de Ralph hasta que su espalda se encontró con la larga mesa, y la mesa se partió bajo el impacto, y las copas y vasijas de barro y los restos de la cena de los guardias se esparcieron por el suelo. Cambió de nuevo a su forma humana. Fue que una decisión de pánico. Su forma de lobo ya no se sentía segura, y la mente humana se aferró a un control que en realidad no podía ejercer. Se apretó contra la pared del fondo con las manos en alto. «¡Detente!», dijo. Su voz era aguda y tensa. «¡Detente! Nos rendimos». Ella lo miró. Él se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo con las rodillas levantadas y las manos aún en alto. Su rostro se había vuelto del color de la ceniza vieja. Eso dejaba a Draven. Draven no había corrido y no se había rendido. Estaba de pie en el centro del salón, todavía en forma de lobo, y era el lobo más grande de la habitación por una medida que siempre lo había convertido en el líder indiscutible de su grupo. Su rango en la manada se basaba en ese tamaño y en la velocidad que lo acompañaba, y en la voluntad de usar ambos sin dudarlo. Había construido toda su vida dentro de esta fortaleza sobre la certeza de que era lo más peligroso en cualquier habitación en la que entrara. Ahora estaba reconsiderando eso, pero Draven no era un hombre que se rindiera fácilmente. Su orgullo no era algo pequeño que pudiera dejar y recoger más tarde. Era estructural, sostenía todo lo demás sobre quién era él en esta manada. Si se rendía aquí, en el gran salón, ante una omega, con Ha observando desde el suelo y los otros 4 caídos a su alrededor, no había ninguna versión de la mañana siguiente en la que pudiera sobrevivir como el hombre que se había construido. Así que no se rindió. Atacó. Ella lo encontró en el centro del salón, donde el foso de fuego y ardía entre ellos y el calor se elevaba a su alrededor, y el sonido del impacto fue tan fuerte que los guardias fuera del gran salón lo oyeron a través de las paredes de piedra y se miraron sin hablar. Cayeron al suelo juntos. No fue limpio. No fue el tipo de combate que se parece a algo desde fuera, excepto 2 lobos y una tremenda cantidad de fuerza aplicada en un espacio muy pequeño. Le rodeó la nuca con sus mandíbulas, no para matar, no para desgarrar, sino para sujetar. Y esa sujeción dijo todo lo que había que decir. Todo lobo conoce esa sujeción. Es la sujeción que pone fin a las cosas. El cuello bajo las mandíbulas de otro lobo es sumisión. Aunque la mente no esté de acuerdo, el cuerpo lo sabe. El cuerpo siempre lo ha sabido. El cuerpo de Draven se quedó quieto. Sus piernas dejaron de empujar. El gruñido en su pecho se apagó hasta convertirse en nada. Ella mantuvo la posición por un momento que pareció más largo de lo que fue. Luego lo soltó, retrocedió y volvió a su forma humana a la luz del fuego. El cambio de vuelta fue tan lento y deliberado como lo había sido el cambio de ida. Cuando terminó, era Rivka de nuevo, de pie en el gran salón en ruinas, con muebles rotos a su alrededor, y 5 guardias de élite en el suelo, y uno de pie en forma humana contra la pared, y Draven yaciendo quieto en forma de lobo en el centro de la habitación. Respiraba con dificultad. Su hombro, donde Pell la había mordido, sangraba constantemente, pero se mantuvo erguida y no se lo tocó. Draven volvió a su forma humana. Yacía en el suelo de piedra y miraba al techo y no hablaba. Las puertas del gran salón se abrieron. El Alpha Thorn estaba en el umbral. No era el hombre más grande del territorio de Ironwood. Draven era más grande,
pero la forma en que Thorn se movía al entrar en una habitación hacía que la habitación pareciera más pequeña para todos los demás. Detrás de él había dos guardias del perímetro que lo habían seguido cuando el ruido del gran salón llegó al patio. Detrás de ellos, más atrás en la oscuridad, las siluetas de sirvientes y miembros de la manada que habían oído y habían venido a ver. Thorn miró el salón, la mesa rota, a los 6 guardias en varios estados de derrota, la sangre en el suelo, a Rivka de pie en el centro de todo con el hombro sangrando y la mirada firme. Abrió la boca, luego la cerró, luego, muy silenciosamente, dijo lo único que tenía sentido decir. ¿Qué eres? Antes de que Rivka pudiera responder, Odalis cruzó el umbral. Pasó junto a Thorn sin pedir permiso, caminó hasta el centro del salón y se paró junto a Rivka a la luz del fuego. La anciana miró a Draven en el suelo, luego a Thorn. «Ella es Luna de Plata», dijo Odalis. Las palabras cayeron en el gran salón como piedras arrojadas en agua tranquila. Sus ondas se expandieron a través de cada lobo presente. Algunos conocían el nombre por viejas historias que sus abuelos les habían contado. Algunos solo lo conocían como una palabra que los adultos habían pronunciado en voz baja cuando eran niños. Todos sintieron su peso. El rostro de Thorn pasó por varias cosas muy rápidamente: sorpresa, reconocimiento, cálculo. Y debajo de todo, algo que parecía temor. «El linaje de Luna de Plata estaba disperso», dijo Thorn. «Mi padre lo declaró extinto». «Las declaraciones no siempre son precisas», dijo Odalis. Se giró hacia Rivka y habló más bajo, solo para ella. «Tu madre fue la última», dijo Odalis. «Hasta ahora». Rivka miró el hueso tallado que todavía apretaba en su mano. Ya no brillaba, pero estaba cálido, y ese calor se extendió por su palma, subió por su brazo, hasta su pecho, donde su loba ahora respiraba completamente despierta por primera vez en su vida. En algún lugar en la oscuridad, más allá del gran salón, más allá de los muros de la fortaleza, más allá de las líneas territoriales que dividían una manada de otra, un cuervo despegó de una rama alta. Voló hacia el norte a través de la noche, llevando un mensaje escrito a toda prisa por un guardia que debería haber sido despojado de su rango esa mañana, pero que aún no había partido para su puesto fronterizo. El mensaje era corto. «Luna de Plata vive, hembra, joven, en Ironwood. Derrotó a 6». El cuervo voló a través de la oscuridad hacia el territorio de la Coalición del Norte, donde un alfa llamado Kalas leería esas palabras y arrugaría el papel en su puño y sentiría algo que no había sentido en 20 años. Miedo. Pero eso vendría después. Por ahora, en el gran salón de la fortaleza de Ironwood, Rivka estaba de pie ante su alfa, en su manada, y la anciana que había guardado el secreto de su madre durante 8 años. Y comprendió que no era nada. Nunca había sido nada. Y el mundo que le había dicho lo contrario estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando la última Luna de Plata dejaba de creer la mentira. La mañana llegó a la fortaleza de Ironwood, como siempre, con una luz pálida extendiéndose sobre los muros de piedra y los perros de guerra agitándose en su corral. Pero esta mañana no era como las otras. El patio se llenó temprano. Los miembros de la manada emergieron de sus refugios y se reunieron en grupos, hablando en voz baja, sus ojos moviéndose hacia el gran salón, donde las pesadas puertas aún estaban abiertas desde la noche anterior. Nadie las había cerrado, nadie se había atrevido. Dentro, los restos permanecían, la mesa rota, las copas derramadas, manchas oscuras en el suelo de piedra. Rivka no había dormido. Estaba sentada en las habitaciones de Odalis, en una silla de madera junto a la ventana que daba al patio, con un vendaje limpio alrededor de su hombro donde la mordida de Pell había sido lo suficientemente profunda como para dejar cicatriz. La sanadora, una mujer delgada llamada Boss, que trabajaba sin hablar y vendaba las heridas más apretado de lo cómodo, pero siempre limpiamente, había tratado la herida al amanecer. Voss solo había dicho 3 palabras durante todo el proceso. «Curas rápido». Luego había recogido sus suministros y se había ido,
Y Rivka se había quedado sola con Odalis, el hueso tallado y el peso de lo que vendría después. Se están reuniendo para el juicio, dijo Odalis desde su posición junto a la puerta. La anciana tampoco había dormido. Estaba de pie con los brazos cruzados, observando el patio llenarse, su rostro sin mostrar nada de lo que sentía. 70 años de práctica le habían enseñado a mantener sus expresiones firmes mientras el mundo se movía bajo sus pies. Thorn los llamará a todos, continuó Odalis. A los 6 guardias, a ti, a mí, a cualquiera que haya presenciado lo que sucedió en el gran salón. Así es como funciona la rendición de cuentas en Ironwood. Pública, visible, sin lugar para que las historias cambien al contarlas. ¿Y luego qué?, preguntó Rivka. Y luego veremos qué tipo de alfa elige ser Thorn. El sol subió más alto. El patio continuó llenándose. Para cuando los perros de guerra fueron alimentados y el turno de la mañana del perímetro había cambiado, casi todos los lobos de Ironwood que podían caminar estaban reunidos en el espacio abierto frente al gran salón. Thorn emergió de la torre central. Caminaba solo, sin guardias flanqueándolo, sin consejeros susurrándole al oído, solo el alfa cruzando el patio para pararse en la plataforma elevada de costura, vistiendo ropa sencilla y una expresión que no revelaba nada. La multitud se calmó. Thorn miró a su manada, a las omegas agrupadas cerca del pozo, a los lobos de rango medio de pie en posiciones cuidadosamente neutrales, a los guardias de élite que no habían estado en el gran salón la noche anterior, que observaban con la quietud particular de los lobos, cuya comprensión completa de la jerarquía de la manada acababa de ser cuestionada. «Tráiganlos», dijo Thorn. Los 6 guardias entraron al patio desde las celdas de detención donde habían pasado la noche. Draven primero, como siempre, aunque su confianza habitual se había agrietado en lugares que se notaban. Los otros lo siguieron. Mantuvo la mirada baja. La mandíbula de Ralph estaba tensa. Kane caminaba cojeando. Dak y Pell se mantuvieron juntos. Se pararon en una línea frente a la plataforma. Entonces Odalis tocó el hombro de Rivka. «Es hora». Cruzaron el patio juntas. La multitud se apartó para ellas sin que se lo pidieran. Algunos de los miembros de la manada encontraron los ojos de Rivka mientras pasaba. Algunos no. Algunos la miraron con esperanza, otros con miedo. Ella entendía a ambos. Rivka tomó su lugar junto a la línea de guardias, no en la línea, al lado. La distinción importaba. Thorn los miró a cada uno por turno. Luego habló y su voz se extendió por todo el patio. 6 de mis guardias de élite atacaron a una omega sin manada en el sendero este ayer por la tarde. Dijo, hicieron esto mientras llevaban mi marca en sus hombros, mientras vestían el nombre de los mejores de Ironwood. Cada cosa incorrecta que hicieron, la hicieron como mis representantes. Hizo una pausa, dejó que las palabras se asentaran. ¿Entiendes lo que eso significa?, preguntó Thorn mirando a Draven. La mandíbula de Draven se movió, pero no salió ninguna respuesta. «Significa que lo que hiciste, lo hiciste en mi nombre», dijo Thorn, «y no cargaré con eso». Se volvió hacia Odalis. «Despójalos». La anciana asintió una vez. La ceremonia de despojo comenzó al mediodía, a pleno sol. La manada se reunió de nuevo. Esta vez no hubo murmullos, ni movimiento de pies, solo silencio y testimonio. La marca de guardia de élite era una cicatriz trabajada en el hombro izquierdo durante la ceremonia de nombramiento. Una cicatriz reabierta y tratada con ceniza de la manada hasta que se elevaba en una cresta permanente de piel oscurecida que todo lobo en el territorio reconocía. Despojarla no era simbólico, era físico. La marca sería cortada, la piel retirada hasta lo que había debajo y la herida dejada para sanar, limpia, sin el tratamiento de ceniza. Voss realizó el trabajo con la misma eficiencia constante que aportaba a todas sus tareas, sin movimientos desperdiciados, sin vacilaciones, solo la cuchilla y la cuidadosa extracción y la venda limpia. 6 veces. Rivka observaba desde el borde del patio, cerca del pozo, donde una omega mayor llamada Faye estaba de pie con sus manos curtidas entrelazadas frente a ella.
Faye tenía quizás 65 años, tal vez más, con canas en el pelo y líneas alrededor de los ojos que hablaban de décadas pasadas en una manada que no la había valorado. «Llevo 30 años aquí», dijo Faye en voz baja, sin mirar a Rivka. 30 años y nunca he visto a un guardia de élite ser despojado. Ni una vez. Por nada. Ahora lo has visto, dijo Rivka. Faye se giró entonces y miró a Rivka. Gracias, dijo Faye. Solo esas dos palabras, pero el peso detrás de ellas era inmenso. Cuando terminó el despojo y los 6 exguardias fueron despedidos a sus nuevas asignaciones, reasignados al puesto fronterizo más bajo, Thorne llamó a Rivka a la torre central. Subió los escalones de piedra sola. La cámara de la torre era redonda, con ventanas que daban a todo el territorio. Mapas cubrían la mesa en el centro. Informes apilados en pilas ordenadas. Los adornos del liderazgo. Thorne estaba de pie en la ventana este cuando ella entró. No se giró de inmediato. «Deberías haber venido a mí», dijo. «¿Habría importado?», preguntó Rivka. Él guardó silencio por un largo momento. Luego, honestamente, «No lo sé. Quiero decirte que sí habría importado. Pero he pasado 3 años como alfa y he apartado la vista de cosas que debería haber visto. Me dije a mí mismo que la manada funcionaba lo suficientemente bien, que las quejas de las omegas eran exageraciones, que mis guardias de élite eran leales, por lo tanto, debían ser justos». Se giró para mirarla. Estaba equivocado. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos. «Mi padre construyó esta manada sobre un tipo muy específico de orden», continuó Thorne. «Fuerza en la cima, obediencia abajo, sin preguntas sobre si los fuertes merecían su posición o si los débiles merecían su tratamiento. El sistema simplemente era. Y cuando tomé el control después de su muerte, heredé ese sistema y me dije que lo haría mejor, más amable, más justo». Señaló hacia la ventana, hacia el patio de abajo. «Pero la amabilidad dentro de una estructura cruel sigue siendo crueldad», dijo Thorne. «Tú me enseñaste eso anoche». Rivka se acercó a la mesa y miró el mapa extendido sobre ella. Líneas territoriales, marcadores fronterizos, indicadores de alianzas. «¿Qué fue mi madre para ti?», preguntó. La expresión de Thorne cambió. «Llegó a las puertas hace 8 años», dijo en voz baja. «Herida, sangrando. Dijo que lobos de la coalición del norte la estaban rastreando. Pidió refugio temporal. Solo 3 días. Tiempo para sanar antes de seguir adelante. Mi padre dijo que no. Yo aún no era alfa, pero estaba allí. Estaba detrás de él cuando la rechazó. Le dijo que Ironwood no podía permitirse enemistarse con la coalición del norte por una omega sin manada. Murió 2 territorios al sur», dijo Rivka, «en un asentamiento que no tenía sanadores». Thorne cerró los ojos. «Lo sé», dijo. «Envié jinetes para rastrear lo que le sucedió después de que se fue. Informaron 6 meses después. Para entonces, ya se había ido. Le fallé a tu madre. No te fallaré a ti». Se acercó a la mesa y colocó ambas manos planas sobre la superficie. «La coalición del norte ya habrá oído hablar de lo de anoche. Las noticias viajan más rápido que los lobos en este territorio. Cuando se enteren de que una luna de plata sobrevivió, cuando se enteren de que está aquí, vendrán. No para negociar, vendrán para eliminar la amenaza antes de que se extienda. La coalición tiene 40 lobos que pueden movilizar. Nosotros tenemos 42 luchadores capaces». Thorne la miró directamente. «Si eliges irte, huir, desaparecer en territorios donde no puedan rastrearte, te daré suministros y una escolta y cualquier protección que pueda ofrecer». «No le debes nada a Ironwood». Rivka guardó silencio por un largo momento. Luego dijo lo que había estado guardando desde el momento en que se levantó del polvo en el sendero este. «No voy a huir». Thorne estudió su rostro. «¿Por qué?». «Porque pasé 3 estaciones aquí haciéndome pequeña, haciéndome invisible. Y si huyo ahora, confirmo esa historia. Les doy la razón». Sacó el hueso tallado de donde descansaba en su bolsillo y lo sostuvo en su palma. «Mi madre huyó. Tuvo que hacerlo. Estaba sola, herida
y no tenía aliados. Pero dejó esto atrás. Me dejó un pedazo de nuestro linaje y una promesa de que entendería lo que significaba cuando estuviera lista. Rivka cerró la mano alrededor del hueso. Estoy lista, dijo, y me quedo. En el silencio que siguió, Thorne tomó su decisión. Entonces nos preparamos, dijo, y resistimos. Odalis llevó a Rivka al archivo subterráneo esa noche, cuando la fortaleza se había asentado en sus ritmos nocturnos y los pasillos bajo las habitaciones de los ancianos estaban vacíos y privados. El archivo no era grande, solo una habitación de piedra con estantes tallados en las paredes y pergaminos conservados en contenedores sellados. Odalis encendió 3 lámparas de aceite y las colocó en una mesa central. Luego comenzó a sacar pergaminos de sus contenedores, desenrollándolos con cuidado. Tu madre vino a mí primero, dijo Odalis mientras trabajaba. Antes de ir con el padre de Thorne. Sabía que yo guardaba registros, sabía que había estado aquí el tiempo suficiente para recordar cuando los lunas de plata no eran solo historias. La anciana extendió un pergamino sobre la mesa. Era un árbol genealógico dibujado con tinta que se había desvanecido a marrón, nombres conectados por líneas cuidadosas. El linaje de Luna de Plata se remonta más atrás que cualquier manada actual en este territorio, dijo Odalis. No eran guerreros, eran pacificadores, lobos que podían interponerse entre alfas en lucha sin activar el instinto de dominancia, que podían negociar sin someterse. Su dedo trazó una de las líneas en el pergamino. Tu tatarabuela fue llamada cuando 2 manadas fueron a la guerra por una disputa fronteriza que había matado a 17 lobos en 3 meses. Entró en medio de un campo de batalla y ambos bandos dejaron de luchar. No porque se lo ordenara, porque su presencia hacía innecesaria la orden. ¿Cómo?, preguntó Rivka. Los lobos Luna de Plata transmiten de manera diferente, dijo Odalis. Cada lobo en cada manada está constantemente transmitiendo su posición en la jerarquía a través del olor, la postura y el movimiento. Dominancia, sumisión, la negociación invisible que estructura cada interacción. Pero los lunas de plata no transmiten nada. Se sitúan completamente fuera de la jerarquía. Y cuando te sitúas fuera de un sistema, puedes verlo con la suficiente claridad como para cambiarlo. Odalis levantó la vista del pergamino. Eso aterrorizó al viejo Alfa. No tu fuerza, tu claridad. El hecho de que no aceptaría su autoridad solo porque él la reclamaba. Y si tú no tenías que aceptarla, entonces quizás nadie tenía que hacerlo. Así que destruyó el linaje, dijo Rivka. Lo intentó, corrigió Odalis. Declaró a los lunas de plata peligrosos, dispersó a las familias, mató a los que no se escondieron. Tu abuelo murió en la purga. Tu padre murió tratando de proteger a tu madre. Sacó otro pergamino del estante. Este era más nuevo, la tinta aún oscura. Tu madre me dio esto antes de dejar el territorio de Ironwood, dijo Odalis. Sabía que se estaba muriendo. La infección ya se estaba instalando. Apenas podía escribir, pero logró esto. Odalis desenrolló el pergamino. Era una carta corta, escrita con mano temblorosa. Odalis, si ella viene, y creo que lo hará, dile 3 cosas. 1, su valor no depende de quien lo reconozca. 2, el don de Luna de Plata no es poder sobre los demás. Es claridad sobre ti misma. 3, tiene una hermana, mismo padre, diferente madre. Oculta en el territorio de la Coalición del Norte. Su nombre es Briere. No conoce su herencia. Encuéntrala si puedes. Celia. Rivka leyó la carta 2 veces, luego una tercera vez. Una hermana, dijo en voz baja. Tu padre amó a 2 mujeres, dijo Odalis. A tu madre y a una mujer en la Coalición del Norte llamada Sylvie. Ambas tuvieron hijos suyos antes de la purga del viejo Alfa. Tu madre huyó al sur contigo. Sylvie se quedó en el norte con Briere, ocultando la herencia de la niña. La crió como un miembro normal de la manada, sin destacar, a salvo. ¿Lo sabe?, preguntó Rivka. ¿Sabe Briere lo que es? No lo sé, dijo Odalis. Tu madre perdió el contacto con Sylvie después de la purga. Todo lo que tenía era el nombre y el territorio. Eso es todo lo que tengo para darte.
Rivka miró la carta de nuevo, la letra temblorosa de su madre. Quería que encontrara a mi hermana, dijo Rivka. Quería que supieras que no estabas sola, corrigió Odalis. Las lámparas parpadearon. El archivo mantuvo su silencio. Luego, desde algún lugar de la fortaleza sobre ellos, una campana sonó 3 veces, la señal de noticias urgentes. Odalis y Rivka se miraron. Se movieron rápidamente a través de las habitaciones y salieron al patio para encontrarlo, llenándose de lobos de nuevo. Thorn estaba en la plataforma y a su lado había un explorador cubierto de polvo de un viaje duro. Jinetes de la coalición del norte, avistados en la frontera norte, dijo el explorador lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. 4 lobos. Piden hablar directamente con el alfa. Los ojos de Thorn encontraron a Rivka al otro lado del patio. Están aquí, dijo. Los lobos de la coalición del norte llegaron a la puerta principal 1 hora más tarde, 4 de ellos en forma humana. El líder era un hombre de unos 50 años llamado Callas. Era de hombros anchos y canoso en las sienes, con la complexión de alguien que había sido poderoso en su juventud. Llevaba la marca de la coalición en ambos hombros. Con él había otros 3, 2 hombres que se movían como guardias, y una mujer más joven, de unos 30 años, con cabello oscuro y un rostro que hizo que Rivka contuviera el aliento, porque había visto ese rostro antes. En el espejo, en las pocas posesiones que quedaban de su madre, en la estructura ósea y la forma de los ojos. El nombre de la mujer, Rivka lo sabría más tarde, era Briar, y la estaba mirando con el mismo reconocimiento sorprendido que Rivka sentía al devolverle la mirada. Pero esa revelación tendría que esperar. Callas dio un paso adelante y se dirigió a Thorn. Alpha Thorn, dijo Callas, hemos venido por informes de actividad inusual en su territorio. Específicamente, informes de un lobo del linaje Luna de Plata. Necesitamos verificar estas afirmaciones. ¿Por qué?, preguntó Thorn. La expresión de Callas se endureció ligeramente. El linaje de Luna de Plata fue declarado extinto hace 30 años por la estabilidad de todos los territorios. Si uno sobrevivió, plantea preguntas sobre la seguridad territorial. Thorn guardó silencio por un momento. Luego señaló a Rivka. Está aquí. Es Luna de Plata y está bajo la protección de Ironwood. Los ojos de Callas se movieron hacia Rivka. La estudió por un largo momento. Luego su rostro hizo algo complicado. Se parece a Celia, dijo Callas en voz baja. ¿Conocías a mi madre?, preguntó Rivka. Sabía lo que le costó a este territorio, dijo Callas. Mi compañera murió en las guerras de manadas que vinieron después de la purga de los Luna de Plata. Guerras que ocurrieron porque tu linaje desestabilizó la jerarquía que mantenía el orden. Las guerras vinieron porque el viejo Alfa destruyó a los únicos lobos que podían prevenirlas, dijo Odalis, dando un paso adelante. Esa es una interpretación, dijo Callas fríamente. La mujer a su lado, Briar, le tocó el brazo. Padre, dijo en voz baja, quizás deberíamos... Ahora no, la interrumpió Callas. Pero Briar ya no miraba a su padre. Miraba a Rivka. Y en sus ojos estaba la misma pregunta que Rivka quería hacer pero no podía con Callas de pie entre ellas. ¿Tú también lo ves? ¿Lo sabes? El momento se alargó. Luego Callas entregó el mensaje que había venido a entregar. La coalición del norte le da a la manada de Ironwood 7 días, dijo. 7 días para entregar a la Luna de Plata a la custodia de la coalición o enfrentar las consecuencias de albergar una amenaza para la estabilidad territorial. ¿Y si rechazamos ambas?, preguntó Thorn. Entonces volveremos, dijo Callas, con más de 4 lobos. Se giró para irse. Sus guardias se giraron con él. Briar dudó solo un momento, sus ojos aún en Rivka, antes de seguir a su padre hacia la puerta. Mientras pasaban, Briar miró hacia atrás una vez más, y Rivka comprendió con perfecta claridad que su hermana lo sabía. Quizás no los detalles, quizás no toda la verdad, pero sabía que algo estaba sucediendo que lo cambiaría todo. Los 7 días comenzaron. Thorn envió jinetes a la manada de Stonefell, en el oeste, y a la manada de Deepwater, en el sur, a las pocas horas de la partida de la coalición. Solicitudes de alianza,
formales y urgentes, pero las alianzas llevaban tiempo. Negociaciones, promesas, la lenta maquinaria de la política de manadas. Mientras tanto, Rivka entrenaba. Los guardias leales restantes de Thorn le mostraron formaciones defensivas, cómo usar los muros de la fortaleza a su favor, cómo leer la estrategia de un enemigo que se acerca por su posicionamiento inicial. Pero el verdadero entrenamiento vino de Odalis. Pasaron horas en el archivo, en el patio, en los espacios tranquilos de la fortaleza. Odalis le mostró a Rivka cómo sentir la transmisión de jerarquía de otros lobos, cómo reconocer los patrones, cómo pararse en el espacio entre la dominancia y la sumisión sin ser aplastada por ninguna de las dos. No es magia, dijo Odalis al tercer día. Es claridad. Ves el juego que están jugando, y una vez que lo ves claramente, puedes elegir no jugar. Pero todavía se sienten mal cuando me miran, dijo Rivka. Los otros lobos retroceden, evitan el contacto visual. Sí, dijo Odalis, porque estás rompiendo una regla que no sabían que existía. La regla que dice que todos tienen un lugar y que ese lugar es fijo y nadie lo cuestiona. Tú lo cuestionas al existir. Al cuarto día, Faye se acercó a Rivka cerca del pozo. La Omega Mayor había estado observando desde la distancia durante días, y ahora se acercó con un pequeño bulto envuelto en tela. Para ti, dijo Faye, poniéndolo en las manos de Rivka. Rivka lo desenvolvió. Dentro había un cordón trenzado tejido con fibras en tonos de gris y plata, con una pequeña cuenta tallada en el centro. ¿Qué es esto?, preguntó Rivka. Esperanza, dijo Faye simplemente. Las Omegas lo hicieron. 12 de nosotras trabajando juntas. No es mucho, pero queríamos que supieras que lo que hiciste importa. Tocó la mano de Rivka brevemente. Gracias, dijo Faye, por mostrarnos que nunca fuimos nada. Al quinto día, los exploradores informaron movimiento de la coalición. Lobos reuniéndose en la frontera norte. No 4, más bien 30, quizás 40. La fortaleza comenzó a prepararse en serio. Los suministros se trasladaron a un almacenamiento seguro. Los pozos fueron revisados y reforzados. Arqueros posicionados en los muros. El sexto día trajo el veneno. Sucedió durante la cena. Rivka estaba sentada con Odalis y Thorn en la cámara del Alfa, revisando posiciones defensivas, cuando su visión se nubló. Intentó ponerse de pie. Sus piernas no la sostenían. Se derrumbó. Voss estuvo allí en minutos. Las manos de la sanadora se movieron rápidamente sobre el cuerpo de Rivka, comprobando el pulso, la respiración. Espina de plata, dijo Voss sombríamente. Rara, solo crece en 3 territorios y solo afecta a la sangre de luna de plata. ¿Cómo llegó a su comida?, exigió Thorn. La investigación fue rápida. El personal de la cocina fue interrogado. Los suministros fueron revisados y en una hora tuvieron su respuesta. Una joven sirvienta de 16 años, la sobrina de Draven, confesó entre lágrimas. Su tío le había enviado un mensaje antes de partir a su puesto fronterizo. Le dijo dónde conseguir el polvo, le dijo que lo pusiera en la comida de Rivka, le dijo que solo haría que la luna de plata se enfermara lo suficiente como para irse, no que la mataría. La ira de Thorn fue fría. Ejecución, dijo, al amanecer. No. La voz de Rivka era débil pero clara. Estaba sentada ahora, apoyada en almohadas, el antídoto que Voss le había administrado funcionando en su sistema. Es una niña, dijo Rivka, manipulada por una familia en la que confiaba. Le mintieron sobre lo que estaba haciendo. Intentó matarte, dijo Thorn. Intentó hacer que me fuera, corrigió Rivka. Hay una diferencia. ¿Y si comenzamos este nuevo mundo ejecutando a niñas asustadas que cometieron errores? No seremos mejores que lo que había antes. La niña fue traída ante ellos. Apenas podía mantenerse en pie de tanto temblar. Mírame, dijo Rivka. La niña levantó los ojos. No voy a hacerte daño, dijo Rivka, pero necesito que entiendas algo. Tu tío te dijo que yo era peligrosa, que era una amenaza para la manada, que eliminarme mejoraría las cosas. Estaba equivocado.
Y la razón por la que estaba equivocado es que creía que el poder solo funciona de una manera. De arriba hacia abajo, el fuerte sobre el débil. Pero el verdadero poder es este. Podría exigir tu ejecución ahora mismo. Podría hacerte pagar por lo que hiciste. En cambio, te voy a pedir una cosa. ¿Qué? Susurró la niña. Cuando llegue la coalición del norte, cuando hagan preguntas sobre mí, sobre lo que pasó en esta fortaleza, quiero que les digas la verdad, toda. Lo que tu tío te pidió que hicieras, lo que yo elegí hacer al respecto. ¿Puedes hacer eso? La niña la miró fijamente. Luego, lentamente, asintió. Bien, dijo Rivka. Ahora vete, y no dejes que nadie use tu amor por la familia para hacerte daño a la gente de nuevo. Después de que la niña se fue, Thorne se sentó pesadamente en su silla. Acabas de hacer que un enemigo parezca un tonto, dijo. No, dijo Rivka. Solo le mostré a 12 miembros indecisos de la manada que la misericordia no es debilidad. Al séptimo día todo estaba listo. La manada de Deepwater había enviado un mensaje. 20 lobos llegarían al mediodía. Stonefell se retrasó, pero prometió 15 para la noche. Combinados con los 42 de Ironwood, tendrían 77 defensores contra los informes de la coalición de 45 atacantes. No eran buenas probabilidades, pero mejores de las que habían tenido. Esa noche, Rivka y Thorne estaban en el techo de la torre, mirando el territorio mientras el sol se ponía. Mi padre me dijo que los lunas de plata eran peligrosos, dijo Thorne en voz baja, que socavaban la estabilidad de la manada, que hacían que los lobos cuestionaran su lugar y que ese cuestionamiento llevaba al caos. ¿Crees eso?, preguntó Rivka. Lo creía, dijo Thorne. Durante años, incluso después de su muerte, incluso cuando intenté ser un mejor alfa que él, todavía creía que cierto nivel de jerarquía era necesario. Se giró para mirarla. Tú me hiciste cambiar de opinión, dijo. No con palabras, con un simple acto. Te paraste en ese gran salón y te negaste a aceptar la historia que 6 guardias de élite contaron sobre ti. Y al negarla, le mostraste a cada lobo que observaba que la historia podía ser rechazada. Y ahora la coalición viene para asegurarse de que nadie más aprenda esa lección, dijo Rivka. Sí, vieron el sol hundirse bajo el horizonte. Las estrellas comenzaban a aparecer. Si sobrevivimos a esto, dijo Thorne en voz baja, te quiero en mi consejo. Con voz igual, con autoridad igual, no como una omega que se probó a sí misma. Como una luna de plata que sabe cosas que necesito aprender. Rivka lo miró. Si sobrevivimos a esto, dijo, te ayudaré a construir algo mejor. Permanecieron juntos mientras la oscuridad se profundizaba y la fortaleza de abajo se asentaba en un descanso inquieto. A lo lejos, apenas visible en la última luz, la frontera norte esperaba. Y más allá, 45 lobos que creían que la última luna de plata necesitaba ser eliminada antes de que la verdad que llevaba pudiera extenderse. Llegarían al amanecer, y Rivka, de pie en el techo de la torre con la mano envuelta alrededor del hueso tallado de su madre, sintió el peso de lo que se avecinaba, y no se inmutó. Había huido una vez, 3 estaciones de huida. Mañana, ella se mantendría firme. El amanecer llegó al territorio de Ironwood como una respiración contenida que se libera. El cielo se aclaró de negro a gris, al pálido dorado de la madrugada, y con la luz llegó el sonido que todo defensor había estado esperando durante la larga noche. Aullidos, no las llamadas territoriales que marcaban las fronteras. Eran aullidos de guerra que llevaban amenaza y promesa a partes iguales. Se elevaron desde el bosque del norte en un coro que parecía venir de todas partes a la vez. 45 voces, quizás más. En las murallas de la fortaleza de Ironwood, los defensores estaban listos. Thorne comandaba la puerta este con 15 de sus mejores luchadores. La entrada principal, el punto de asalto más probable. No llevaba armadura ceremonial, ni símbolos de rango, solo cuero práctico y la expresión tranquila de un alfa que había tomado su decisión. El alfa de Stonefell, un guerrero con cicatrices llamado Garrett, sostenía la torre sur con sus 15 lobos. Habían llegado tarde la noche anterior,
cubiertos de polvo y sombríos. El contingente de Deepwater, liderado por una alfa llamada Senna, comandaba los accesos del muro oeste con sus 20 lobos. Eso dejaba a Rivka y a 12 defensores de Ironwood para proteger el muro norte. El punto débil, todos lo sabían, la piedra allí era más vieja, desgastada por siglos de inviernos, con grietas que el mantenimiento podía ralentizar pero nunca detener por completo. Rivka estaba en el centro de la sección del muro norte, mirando hacia el bosque mientras los aullidos se acercaban. Su hombro todavía le dolía donde Pell la había mordido. La herida del intento de envenenamiento la había dejado más débil de lo que quería admitir, pero se mantuvo erguida y sostuvo el hueso tallado en su mano izquierda. Odalis apareció a su lado. La anciana subió las escaleras del muro con más esfuerzo del que solía necesitar, pero llegó a la cima y se paró al lado de Rivka. «Deberías estar en los cuartos seguros», dijo Rivka. «Debería estar aquí», corrigió Odalis. «He vivido 70 años en este mundo de lobos. No pasaré mis últimos años escondiéndome de la lucha que importa. Este podría ser tu último día, no tus últimos años. Entonces lo enfrentaré de pie contigo». Los aullidos cesaron. El silencio que siguió fue peor. Rivka podía verlos ahora, emergiendo de la línea de árboles a la pálida luz de la mañana. Lobos, docenas de ellos, moviéndose con precisión coordinada. Se desplegaron por el acceso, 25 dirigiéndose hacia la puerta este, 12 en ángulo hacia el muro norte, 8 separándose hacia la torre sur, 45 en total. El grupo del norte se movió más rápido que los otros. Querían el muro norte y lo querían rápidamente. «Ahí vienen», dijo Rivka en voz baja. Los 12 lobos con ella se tensaron. El joven guardia Tav estaba entre ellos, apenas lo suficientemente mayor para haber luchado en una batalla real, pero de pie firme con un arco en sus manos. Los lobos de la coalición golpearon el muro norte como una ola oscura. No intentaron romper la puerta. Fueron directamente al muro mismo, usando las grietas en la vieja piedra como apoyos, trepando con una eficiencia aterradora. Las flechas volaron de Tav y los otros arqueros. Algunas encontraron su objetivo. Cayeron lobos, pero eran demasiados y demasiado rápidos, y en momentos el primer lobo de la coalición coronó el muro. Rivka lo encontró allí. Había cambiado antes de que comenzara el ataque, y su forma de loba blanca, plateada, se movía por el estrecho pasillo con un equilibrio nacido de la desesperación y el propósito. Golpeó al lobo que trepaba con todo su peso, lo empujó de vuelta por el borde, pero 2 más tomaron su lugar. Luego 4. El muro norte estaba siendo invadido. En la puerta este, las fuerzas de Thorn resistieron el asalto principal. Las pesadas puertas de madera reforzadas con bandas de hierro temblaron bajo el impacto de los cuerpos, pero no se rompieron. En la torre sur, los lobos de Stonefell de Garrett lucharon con brutalidad practicada. Cayeron cuerpos en ambos lados, pero el muro norte se estaba rompiendo. Rivka luchó con todo lo que tenía, cada lección que Odalis le había enseñado, cada instinto que su loba llevaba, cada onza de fuerza que le quedaba en su cuerpo aún en recuperación. No fue suficiente. Un enorme lobo gris, más grande que los demás, la apartó de un golpe. Golpeó con fuerza el pasillo de piedra. El lobo gris ya la había pasado, dirigiéndose a las escaleras que bajaban al patio de la fortaleza. Si llegaban al patio, todo habría terminado. Tav se interpuso en el camino del lobo gris. El joven guardia había soltado su arco y había cambiado. Su forma de lobo era más pequeña que la de los atacantes de la coalición, menos experimentada, con menos cicatrices. Pero se quedó allí de todos modos, bloqueando las escaleras. El impacto los envió a ambos por el borde del muro. Cayeron juntos, golpearon el suelo del patio 20 pies más abajo, y no se levantaron. Rivka se puso de pie a trompicones. Más lobos de la coalición estaban coronando el muro ahora. 6, 8. Los defensores estaban siendo empujados hacia atrás paso a paso. Este era el momento, el punto de quiebre. Y entonces, desde algún lugar detrás del asalto de la coalición, se elevó un aullido que hizo que cada lobo en el muro norte se detuviera. No era un aullido de la coalición, era un desafío, singular, furioso, viniendo de dentro de sus propias filas.
Los lobos de la coalición se giraron, confundidos, y en ese momento de confusión, un lobo oscuro irrumpió a través de su formación desde atrás. Era masivo, con cicatrices, moviéndose con violencia eficiente. Draven se lanzó contra los lobos de la coalición desde su retaguardia desprotegida, y su asalto fue salvaje. Personal. 3 lobos de la coalición se giraron para enfrentarlo. Los enfrentó a todos sin dudarlo. La presión sobre el muro norte disminuyó. Los lobos de la coalición, de repente luchando en 2 frentes, retrocedieron para reagruparse. Rivka volvió a su forma humana, respirando con dificultad, sangrando por una docena de pequeñas heridas. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno de los defensores. «Pagando una deuda», dijo Rivka. Draven luchó como si intentara borrar algo. Cada mordisco, cada golpe, era una respuesta a una pregunta que había estado cargando desde el gran salón. Los lobos de la coalición lo rodearon, 5 de ellos, luego 7. Lo derribaron juntos, pero no antes de que hubiera comprado a los defensores del muro norte un tiempo precioso para reorganizarse, para reforzarse, para resistir. Draven cayó en el polvo al pie del muro, su forma de lobo sangrando por múltiples heridas, y volvió a su forma humana por última vez. Rivka estuvo allí en momentos, arrodillándose a su lado en el caos de la batalla que se desataba a su alrededor. Los ojos de Draven encontraron los de ella. Había dolor en ellos, y arrepentimiento, y algo que podría haber sido paz. «Abrí el acceso norte temprano», susurró. Su voz era húmeda, dificultosa. «Les envié la ruta. Les dije que el muro era débil. Vinieron exactamente donde dije que lo harían». «¿Por qué?», preguntó Rivka. «Para que nuestros arqueros pudieran posicionarse», dijo Draven. «Para que pudiéramos concentrar nuestra defensa. Para que pudieras estar lista». Tosió y salió sangre. «Perdonaste a Ha», continuó Draven, «mi primo, cuando podrías haberlo matado. Te odié por eso. Odié que hicieras que la misericordia pareciera fuerza». Su mano se movió, alcanzándola, y ella la tomó. «Pero tenías razón», dijo. «La fuerza no es dominancia. Lo aprendí demasiado tarde». «No demasiado tarde», dijo Rivka. «Estás aquí. Luchaste por nosotros». «Luché por la idea de nosotros», corrigió Draven, «por la manada en la que podrías convertir esto, donde omegas como mi hermana podrían haber vivido». Su respiración se estaba ralentizando. «Dile a Ha», susurró Draven, «dile que morí recordando lo que significaba proteger en lugar de dominar». Luego se fue. Rivka cerró sus ojos suavemente. A su alrededor, la batalla rugía. Pero por este único momento, ella se arrodilló junto a un hombre que había sido su atacante y su enemigo. Y al final, algo más cercano a un aliado de lo que ninguno de los dos podría haber predicho. El asalto de la coalición se intensificó. Con la interrupción de Draven resuelta, se reorganizaron y presionaron más fuerte. El muro norte resistía, pero apenas. La puerta este estaba bajo una presión tremenda. La torre sur tenía bajas acumulándose. Y entonces el líder de la coalición entró en la batalla. Kalas atravesó la línea de árboles en forma de lobo, y su presencia lo cambió todo. Era más grande que cualquier lobo en el campo, gris y con cicatrices. Se abrió paso entre los defensores en la puerta este con una eficiencia brutal, dirigiéndose directamente a la entrada de la fortaleza. Thorn lo encontró allí. Los 2 alfas chocaron en el espacio frente a la puerta, y el impacto envió ondas de choque a través de ambos ejércitos. Líder contra líder, alfa contra alfa, lucharon con todo lo que tenían. Thorn era más joven, más rápido, con menos cicatrices. Pero Kalas tenía una experiencia que solo décadas de supervivencia podían enseñar. Leía los ataques de Thorn antes de que aterrizaran. Contraatacaba con precisión, haciendo retroceder al alfa más joven paso a paso. Los defensores de Ironwood vieron a su alfa siendo abrumado. La moral vaciló, y entonces Rivka estaba allí, cambiando mientras corría, su forma de loba blanca plateada un borrón de movimiento mientras cruzaba el patio y se lanzaba a la lucha entre los 2 alfas. Kalas se giró para enfrentarla, y sus ojos se abrieron con reconocimiento.
Conocía ese pelaje blanco plateado. Lo había visto antes, en otra loba, en otro tiempo. Celia. Calas dudó solo una fracción de segundo. La memoria, el dolor y la vieja ira se enredaron. Esa duda fue suficiente. Rivka y Thorne presionaron el ataque juntos, no como alfa y subordinada, como iguales, como compañeros que habían elegido estar uno al lado del otro. La batalla se trasladó al terreno abierto entre la puerta y la línea de árboles. Calas retrocedió hacia sus propias fuerzas y Rivka lo siguió. A esto se reducía todo. Rivka y Calas, blanco plateado y gris de batalla, la última luna de plata y el alfa que había pasado 20 años creyendo que los lunas de plata habían destruido su oportunidad de paz. Se rodearon. La batalla a su alrededor pareció detenerse para dar espacio a esta confrontación. Este era el centro, el corazón, la pregunta que lo determinaría todo. Calas se movió primero. Era rápido para su tamaño, aprovechando décadas de experiencia en combate en golpes que venían de ángulos que Rivka apenas vio a tiempo para evitar. Le rodeó la pata delantera con sus mandíbulas y mordió con fuerza. El dolor la atravesó. Se retorció, se liberó, dejando atrás pelaje y sangre. Contraatacó bajo, yendo por su flanco expuesto. Conectó. Sacó sangre, pero no suficiente. Se separaron, se rodearon de nuevo. Calas respiraba con dificultad. También Rivka. Y entonces, desde las filas de la coalición, una voz gritó: «¡Padre, detente!». Una loba se abrió paso entre las fuerzas de la coalición. Cambió a su forma humana mientras corría. Briar, la mujer que se parecía a Rivka, que tenía la misma estructura ósea, los mismos ojos, su hermana. Briar se interpuso entre ellos, humana y vulnerable, en un espacio lleno de lobos y violencia. «Padre, detén esto», dijo Briar de nuevo. Calas volvió a su forma humana. «Vuelve a la línea, hija». «No». La palabra quedó suspendida en el aire. El rostro de Calas pasó por varias emociones en rápida sucesión. Sorpresa, ira, dolor. «¿Me desafías?», preguntó. «¿Aquí, frente a la coalición?» «Desafío lo que estás haciendo», dijo Briar. «Me dijiste que veníamos a eliminar una amenaza. Dijiste que la luna de plata era peligrosa, que desestabilizaba las manadas, que tenía que ser detenida antes de que murieran más lobos». «Lo es», dijo Calas. «Entonces, ¿por qué se parece exactamente a mí?», preguntó Briar. La pregunta cayó como una piedra en el agua. Calas se quedó muy quieto. «Pensé que era una coincidencia al principio», continuó Briar, «cuando la vi en el patio de Ironwood, el parecido, pero no podía dejar de pensar en ello, en las preguntas que nunca respondías sobre mi madre, en por qué siempre te enojabas cuando preguntabas sobre nuestra historia familiar». Se giró hacia Rivka. «Somos hermanas, ¿verdad?», preguntó Briar. «Mismo padre, diferentes madres, ambas luna de plata». Rivka volvió a su forma humana. Estaba de pie, sangrando y agotada en el polvo. «Sí», dijo Rivka. Briar asintió lentamente, luego se volvió hacia Calas. «Me criaste para creer que la fuerza era seguir órdenes», dijo Briar, «que cuestionar la autoridad llevaba al caos, que el camino de la coalición era el único camino. Pero ella me enseñó algo en 5 minutos que tú nunca me enseñaste en 30 años». «¿Qué?», preguntó Calas, su voz tensa. «Que la fuerza es saber cuándo estar sola». Briar miró a las fuerzas de la coalición reunidas detrás de su padre. «No lucharé contra mi hermana», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «No mataré la última pieza de familia que tengo porque tienes miedo de lo que significa su existencia». El rostro de Calas se descompuso, no con ira, con algo mucho más complicado. «Tu madre», dijo Calas en voz baja. «Sylvie, ella también era luna de plata. La amaba. Te tuvimos. Y luego vino la purga y tuve demasiado miedo para protegerla. Dejé que se la llevaran. Me dije a mí mismo que era por la estabilidad de la manada, por el bien mayor». Su voz se quebró. «He pasado 20 años odiando a los lunas de plata porque odiarlos era más fácil que odiarme a mí mismo por no haberla salvado». Rivka volvió completamente a su forma humana y se mantuvo de pie,
sangrando pero firme. Mi madre huyó, dijo Rivka. Me escondió. Murió sola en un asentamiento que no la ayudó. He pasado toda mi vida escuchando que no era nada porque mi linaje era peligroso. Caminó hacia Kalas lentamente. Podemos seguir haciendo esto, dijo Rivka. Seguir luchando, seguir matando, seguir demostrando una y otra vez que la fuerza significa dominancia y la dominancia significa supervivencia. O podemos elegir algo diferente. Se detuvo frente a él. Podría matarte ahora mismo, dijo Rivka. Estás herido, agotado. Podría terminar esto con tu muerte y reclamar la victoria. Kalas la miró, esperando. Pero no lo haré, dijo Rivka, porque eso solo continúa el ciclo. Tu muerte requeriría venganza. Esa venganza requeriría una respuesta. Y así sucesivamente hasta que todos hayan perdido a alguien y nadie pueda recordar por qué empezamos. Le extendió la mano. Te ofrezco una opción, dijo Rivka. Retírate, cancela el ataque. Ven conmigo a un consejo territorial donde podamos hablar en lugar de luchar, donde podamos construir algo nuevo en lugar de defender algo roto. Kalas miró su mano extendida. La batalla a su alrededor se había calmado. Cada lobo de ambos bandos observaba este momento. Kalas miró a Briar, a su hija que había elegido la verdad sobre la obediencia. Luego volvió a mirar la mano de Rivka y lentamente, con el peso de 20 años de dolor e ira sobre sus hombros, la tomó. ¡Retirada!, gritó Kalas a sus fuerzas. La coalición se rinde. 3 días después, el Consejo Territorial se reunió en el territorio de Stonefell, en terreno neutral. Thorne estaba allí por Ironwood, con Rivka a su lado. Kalas representaba a la coalición del norte. Garrett de Stonefell y Senna de Deepwater vinieron como los aliados que habían estado con Ironwood, y otras 4 manadas enviaron a sus representantes, atraídos por las noticias de lo que había sucedido. Noticias de una luna de plata que había derrotado a un ejército sin destruirlo. El consejo se celebró en un anfiteatro natural con asientos de piedra dispuestos en círculo. Sin posición de cabecera, sin jerarquía de asientos, solo lobos reunidos para hablar y escuchar. La oposición surgió de inmediato. 2 de los alfas visitantes argumentaron que Rivka debería ser exiliada, que el linaje de Luna de Plata era demasiado peligroso para permitirlo, que aceptarla desestabilizaría la estructura de cada manada en el territorio. Hablaron con convicción, con miedo disfrazado de razón. Luego fue el turno de Rivka de hablar. Se paró en el centro del círculo. Les contó sobre el ataque en el Sendero Este, sobre que le dijeran que no era nada, sobre la decisión de levantarse, sobre encontrar su linaje, sobre la redención de Draven, sobre la rendición de Kalas, sobre su hermana. Les contó la verdad específica y concreta de lo que había sucedido. No les pido que cambien sus manadas de la noche a la mañana, dijo Rivka. No exijo que abandonen la jerarquía o rehagan sus sistemas. Pido una cosa simple: el derecho a existir. El derecho de cualquier lobo, independientemente de su linaje o rango, a tener un valor que no dependa de quien lo reconozca. Eso es desestabilizador, dijo uno de los alfas opositores. Siempre tuvieron valor. La voz de Faye interrumpió el consejo. La Omega de 65 años había venido con la delegación de Ironwood. Se puso de pie ahora, su rostro curtido tranquilo, pero su voz llevando el peso de décadas. He servido a la manada de Ironwood durante 30 años, dijo Faye. He cocinado sus comidas, lavado su ropa, criado a sus hijos mientras ustedes luchaban sus batallas. Y cada día me dijeron que mi valor provenía de mi utilidad. Miró alrededor del círculo. Rivka no me dio valor, dijo Faye. Ella me demostró que siempre lo tuve. Esa revelación no destruyó Ironwood. Nos hizo más fuertes porque ahora, cuando sirvo, sirvo por elección. Otras voces se unieron. Briar habló sobre crecer en la coalición, sin conocer nunca su herencia, siempre sintiendo que algo faltaba. El consejo debatió durante horas y luego, cuando el sol comenzaba a ponerse, la loba más anciana de la reunión se puso de pie para hablar. Su nombre era Isolda. Tenía 80 años, de la manada de Greystone.
Isolda era diminuta, encorvada por la edad, moviéndose con pasos cuidadosos. Pero cuando habló, cada lobo en el círculo guardó silencio. He liderado mi manada durante 50 años, dijo Isolda. Su voz era delgada pero clara. He visto alfas levantarse y caer. He visto guerras comenzar y terminar. He enterrado más lobos de los que puedo contar y he aprendido algunas cosas en esta larga vida. Miró a Rivka. Preguntan si los lunas de plata son peligrosos, dijo Isolda. Y la respuesta es sí. Son peligrosos para las mentiras, peligrosos para los sistemas construidos sobre hacer pequeña a la gente. Se giró lentamente, abarcando a todo el consejo. Pero esto es lo que sé en mis huesos, dijo Isolda. Lo más peligroso no es el desafío, es el silencio. La madre de Rivka fue silenciada. Su padre fue silenciado. Generaciones de lunas de plata silenciadas. Y en ese silencio todos nos volvimos menos. Se movió para pararse junto a Rivka. Esta joven loba se presenta ante ustedes habiendo hecho algo que nunca he visto en mis 80 años, dijo Isolda. Ganó una batalla sin destruir a su enemigo. Mostró misericordia a quienes no le mostraron ninguna. Le dio a su hermana una opción cuando podría haber exigido obediencia. Los ojos de Isolda se movieron por el círculo. Si la exiliamos, si la silenciamos, elegimos el miedo sobre la esperanza, dijo Isolda. Elegimos la comodidad de la crueldad familiar sobre la incomodidad del cambio necesario. Y he vivido demasiado y he visto demasiado para tomar esa decisión de nuevo. Se enderezó tanto como su envejecida columna se lo permitió. Voto por reconocer el linaje de Luna de Plata, dijo Isolda. No porque sepa que siempre tendrá la razón, sino porque sé que ciertamente estaremos equivocados si seguimos silenciando las voces que nos incomodan. El consejo votó. 6 manadas a favor del reconocimiento, 3 en contra. El linaje de Luna de Plata fue oficialmente restaurado. Una semana después, Rivka estaba en el sendero este donde todo había comenzado. El bosque era el mismo. Robles antiguos, sendero desgastado, luz de la tarde cayendo a través del dosel. Pero no estaba sola. Faye estaba allí, y otras 11 omegas de la manada de Ironwood. Briar había venido, dejando la coalición para quedarse con su hermana. Mujeres jóvenes de 3 manadas diferentes habían viajado para escuchar a Rivka hablar. Odalis estaba al borde del grupo, observando con la satisfacción de alguien que había cumplido una promesa durante 8 largos años. Rivka sostenía el hueso tallado de su madre. Estaba cálido en su palma. Aquí es donde me atacaron, dijo Rivka a las mujeres reunidas. En este sendero, en este lugar, 6 guardias de élite que creían que yo no era nada. Miró cada rostro en el círculo. Durante 3 estaciones antes de ese día, caminé por este sendero, haciéndome pequeña, continuó Rivka, hombros encorvados, ojos bajos, esperando que si era lo suficientemente invisible, estaría lo suficientemente a salvo. Y nunca funcionó. Porque cuando un sistema está construido sobre hacer a la gente nada, ser nada no te protege. Una joven de apenas 20 años levantó la mano con vacilación. ¿Qué cambió?, preguntó. ¿Cómo dejaste de aceptarlo? Rivka pensó en esto cuidadosamente. No me desperté valiente, dijo. Me desperté cansada. Cansada de cargar con la historia que ellos contaban sobre mí. Cansada de hacerme pequeña para gente que nunca me vería lo suficientemente grande como para importar. Y en ese cansancio encontré claridad, una visión clara de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo y lo que me estaba costando. Una vez que lo vi claramente, no pude dejar de verlo. Y una vez que no pude dejar de verlo, tuve que elegir. El círculo estaba en silencio. Luego Briar habló. Mi padre me crió en la coalición del norte, dijo. Me enseñó que la fuerza era la obediencia, que cuestionar la autoridad era debilidad. Miró a Rivka. Mi hermana me enseñó en una conversación que la fuerza es saber cuándo estar sola, dijo Briar. Que el verdadero poder es elegir tu camino, incluso cuando todos los demás tienen una opinión diferente. Sonrió. Aunque en nuestro caso obtuvimos tanto familia como elección.
Cuando el sol comenzó a ponerse, Rivka levantó la mano. El círculo se calmó. Mi madre murió hace 8 años, dijo Rivka. Sola, huyendo, llevando un secreto que no podía contar. Me dejó esto. Levantó el hueso tallado. Ya no soy la última luna de plata, dijo Rivka, mirando a Briar. Soy la primera de algo nuevo, la primera de una generación que sabe la verdad. Tu valor no está determinado por quién lo reconoce. Existe, lo vea alguien o no. Desde algún lugar de la lejana fortaleza se elevó un aullido, luego otro, luego más, hasta que el aire de la tarde se llenó de voces alzadas juntas. No en guerra, no en dominancia, solo en presencia. Rivka inclinó la cabeza hacia atrás y aulló con ellos. Su voz se unió al coro, plateada y clara y sin vergüenza. Y en ese momento, de pie en el sendero donde había sido rota, rodeada de mujeres a las que había ayudado a despertar, Rivka entendió lo que su madre había querido que supiera. La historia que te cuentan sobre ti misma no es la verdad. No eres nada. Nunca has sido nada. Y cualquiera que necesite que creas lo contrario tiene miedo de en lo que te convertirás cuando dejes de creer la mentira. Odalis se acercó mientras los aullidos se desvanecían. Estaría orgullosa, dijo Odalis en voz baja. Lo sé, dijo Rivka. El círculo comenzó a dispersarse. Las mujeres regresaban a sus manadas llevando algo nuevo en sus pechos, algo que se sentía como posibilidad, como esperanza. Rivka se quedó en el sendero este mientras los demás se iban. Se quedó sola en la creciente oscuridad, sosteniendo el hueso tallado de su madre, sintiendo su calor contra su palma. El bosque a su alrededor se estaba asentando en sus ritmos vespertinos. Los mismos robles antiguos, el mismo sendero desgastado. Pero ella no era la misma. Era Rivka, luna de plata, hermana, maestra, superviviente. Era la mujer a la que le habían dicho que no era nada y se había negado a creerlo. Y esa negativa lo había cambiado todo. Se giró y caminó de regreso hacia la fortaleza de Ironwood. Su manada, su hogar, el lugar donde había sido rota y donde había elegido levantarse. El mañana traería nuevos desafíos, nueva oposición, nuevos lobos que necesitaban aprender que el cambio era posible. Pero esta noche, ella tenía esto: el recuerdo de su madre, la presencia de su sister, el círculo de mujeres que habían encontrado sus voces y el conocimiento inquebrantable de que había hecho lo que vino a hacer. Había hablado, y el mundo había escuchado.